Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Y hoy vamos a hablar de telemedicina, gran tema de los últimos tiempos, la tecnología adecuada a la medicina, a la salud de los pacientes, al acercamiento, a poder superar las fronteras, las distancias, los continentes y poder llegar a cualquier lugar del mundo, acercando diagnósticos, interconsultas, formaciones, en fin, una manera de acercar la salud. Cuánta polémica se arma y a veces cuántos temores hay ante las nuevas tecnologías. Nos gusta tomar los desafíos, aprender de ellos y por eso nos ocupamos de esto hoy en Salud en todas las políticas. Los saludo al doctor Gabriel Barbagallo, médico. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Milva? Gracias por la invitación. A ustedes. Un gusto estar acá contigo y con tu audiencia. Igualmente, doctor, muchas gracias por venir. El doctor preside la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina. Ya hemos llegado a la instancia de que se ha formado la asociación y además es gerente de Relaciones Institucionales y RC de OSDE. Doctor, ya hubo que conformar, formalmente, valga la redundancia, sí, una asociación porque este es un tema que ya obviamente está en Argentina y atañe además un grupo de gente que especialmente esté atento a esta cuestión, ¿no? Sí, un grupo de empresas privadas, entidades de todo tipo de relación a la salud, sean tanto entidades sanatoriales, centros de diagnóstico, entidades financiadoras de la salud, del interior, de acá, de Buenos Aires, más grandes, más chicas, empezaron a tener este tipo de actividad que tiene mucho de mejoría de acceso a la calidad médica. Y bueno, nos dimos cuenta que necesitábamos unirnos para compartir experiencias y para trabajar. Tan es así que ya también desde el área pública se está trabajando mucho, el Hospital Garrahan, el Hospital Posadas, el Hospital El Cruce, y también el Ministerio de Salud está preocupado ya desde hace un tiempo. Entonces nosotros como asociación, que ya desde hace un año estamos funcionando, estamos trabajando en la, si se quiere, en la regulación y en la aceptación de las normas de calidad de esta práctica que, insisto, que ya el mundo la viene utilizando hace mucho tiempo, ¿no? Es cierto, y Argentina se ha subido entonces sí, también claro. esta corriente y ustedes pueden en este tiempo, que en realidad no es tanto, pero es intenso, coincidimos en esto, doctor, ¿pueden ya tener la vuelta, los resultados o...? Sí, a ver, la telemedicina es un concepto muy amplio. Hay varias formas de hacer telemedicina. Telemedicina es... Por empezar, digamos, se le llama también, es mejor llamar telesalud y no telemedicina, porque no es solamente la actividad médica, sino tiene que ver con, puede ser cualquier rama de la salud. Y también con la rama de la teleeducación médica. Sin dudas. Entonces, creo que como herramienta de acceso nos permite llegar a lugares que antes no podíamos llegar ni en tiempo ni en forma, y que capacitar también desde la teleeducación a aquellos profesionales de la salud que no pueden acceder a lo último e interconectarnos con los mejores centros de calidad, tanto nacionales en el mundo, para segunda opinión. Y así es interminable y cada día van surgiendo nuevas aplicaciones de la atención médica o de la atención sanitaria a distancia, insisto, para mejorar la calidad de vida de la gente que están principalmente en sitios remotos. Claro que sí. Hablando de conectarnos con el mundo, doctor, lo invito a irnos hasta Madrid, ¿le parece? Nos vamos a Madrid. Saludamos al doctor Manuel Grandal, que está allí en Madrid, que es coordinador de telemedicina del gobierno de Madrid y es presidente, además de honor, de la Sociedad Ibérica de Telemedicina y Telesalud. Doctor Grandal, ¿cómo le va? ¿Me está escuchando? ¿Nos vemos ahí a ver? Sí. Bien. Estupendamente, muchísimas gracias. Es un placer, es un honor poder hacer esta conexión con ustedes. Un saludo muy importante a mis amigos y colegas argentinos. No en vano he estado viviendo 2 años en Buenos Aires, en varios hospitales, y mantengo contactos muy frecuentes con la República Argentina, incluyendo en el tema de telemedicina. Hemos tenido una colaboración a finales del mes pasado, porque organizamos unas jornadas de la Sociedad Ibérica de Telemedicina, unas jornadas anuales y obviamente contamos todos los años con la presencia de médicos argentinos. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, que hablar de telemedicina es mejor hablar de telesalud. Lo que sí que es cierto es que las aplicaciones sobre las cuales nos estamos centrando son actuaciones de la práctica médica, clínica o quirúrgica diaria.
En este sentido, la telemedicina, yo me voy a dedicar hoy más a hablar del tema de telemedicina en la práctica médica, incluyendo la formación, las sesiones clínicas, la monitorización a domicilio, el teleictus, varios de los elementos que hay. Bien. Doctor, preguntarle brevemente por la experiencia en España. ¿Cómo está su país respecto de esta práctica? Yo creo que estamos siguiendo el camino de Europa y del resto del mundo. La telemedicina ya ha demostrado sus posibilidades dentro de la medicina en un nivel de calidad cuanto menos igual a lo que es la medicina tradicional en muchos de sus aspectos. Tenemos que tener en cuenta que la conexión entre médicos, entre hospitales, con centros de salud, etcétera, etcétera, a través de telemedicina no cubre nunca el 100% de las prácticas médicas. Nosotros lo que estamos hablando es que hay muchas de las consultas, teleconsultas, sesiones, que no es necesario desplazar ni a médicos ni a los pacientes. Hablamos mucho de la seguridad del paciente y de que los enfermos no los tengamos que trasladar si no es imprescindible el moverlos de su domicilio o de un centro. Bien, tomo este concepto, doctor Grandal, que usted está desarrollando, y también lo invito al doctor Barbagallo, ¿no?, a participar respecto de esta cuestión. Cierto temor que existe, o fantasma que existe por parte tal vez de los propios pacientes, ¿no?, en el cual decimos, pero entonces no se perderá el contacto con el médico, esta cuestión de humanizar al paciente que tanto hablamos, de la cercanía, de la revisación física. También está bueno, ¿no?, aclarar, doctor Barbagallo, esto. Sí, yo creo que esto va siguiendo, y aprovecho para saludar al colega de España, es la principal barrera que tenemos que vencer. Para esto existen barreras económicas, barreras regulatorias, pero la principal barrera, la más difícil, es la cultural. Yo creo que esto va a necesitar un tiempo, va a tomar las experiencias de países que ya desde hace tiempo lo están haciendo, como el caso de España, Australia, Canadá, y me parece que tomar esa experiencia, y aparte las generaciones que vienen ya están mucho más acostumbradas al uso de la tecnología y a la digitalización y la conexión a distancia. No sé, doctor, si va en el sentido de lo que le estoy diciendo. Sí, sí, no, de acuerdo. Hay un miedo, hablándolo claramente, cuando planteamos esto tanto a pacientes como a profesionales, todavía existe la creencia de que estamos experimentando con ellos, que esto es una práctica clínica profesional que no es segura, hay temas, y lo que nos dice la práctica clínica, que ya la llevamos haciendo en España hace más de 20 años, aquí en Madrid de manera institucional, formalmente desde hace más de 10 años, llevamos decenas de miles de consultas médicas evitadas de traslados de unos pacientes a otros, de sesiones clínicas con médicos. Todavía hay muchos que tienen aprehensión, tienen esa sensación de inseguridad. Sin embargo, nosotros hemos hecho dos encuestas, una encuesta a pacientes y otra encuesta a profesionales. Las encuestas a pacientes, parece mentira, nos llevamos una gran sorpresa, porque cuando hacemos las consultas y les preguntamos después que qué tal les ha parecido, si preferían desplazarse al hospital para hacer la consulta, nos dicen que no, que en un 90% de los casos nos dicen que les ha parecido correcto la manera de hacerlo, y que además, si después les preguntamos que si necesitamos hacer otra consulta, que si la hacemos a través de telemedicina o le hacemos desplazar hasta un centro hospitalario o un centro de salud, nos dicen que no, que así les parece bien. O sea que los resultados están siendo alentadores, ¿verdad? Digo, después de 20 años, doctor, usted menciona, comienzan a recoger los primeros resultados. ¿Tendrá que ver también, más allá de lo que decía el doctor Barbagallo, con las edades o las generaciones, también con la cultura
Usted, ya que vivió en nuestro país, también conoce nuestra idiosincrasia, que en muchas es muy parecida a la de ustedes. Sí. Digo, ¿también tendrá que ver con eso, con acostumbrarnos a los cambios culturales y tecnológicos? La gente joven es mucho más proclive. Nosotros tenemos experiencias incluso, por ejemplo, con sectores tan claros como las mujeres embarazadas o en la pediatría, de hacer consultas a domicilio, Claro. eh, los resultados son óptimos. Bien, tendremos en cuenta entonces el modelo español. Y sabe, doctor, que siempre es bienvenido a nuestro país, así que cuando quiera visitarnos, lo esperamos. Sabemos que tiene amigos y que ha estado aquí un buen tiempo en nuestro país. Gracias por esta comunicación. Estupendo, muchísimas gracias y mi saludo a colegas y a los colegas de Argentina. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Manuel Grandal, conversábamos con él desde Madrid, coordinador de telemedicina del gobierno madrileño y además integrante, presidente de la Sociedad Ibérica de Telemedicina y Telesalud. Bueno, llevan su experiencia previa, Sí, claro. doctor. A ver, nosotros, volvamos a Argentina. Sí. Cuénteme, doctor, ¿cómo ha ido impactando, desde cuándo y en qué sectores especialmente y en qué aspectos, ¿no? Nosotros detectamos 3 grandes campos de acción. El primero, que tenía que ver con la teleasistencia, en el cual puede ser un poco lo que contaba el colega, asistir a personas por consultas de baja complejidad o en sitios remotos o en segunda opinión, cuando se necesita un especialista en un lugar donde no lo existe, en vez de trasladar a esa familia o ese especialista con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que es el desarraigo, más todo lo que el mundo ahora está transitando respecto a la huella de carbono, de reducir los consumos de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Todo eso se resuelve con una consulta especializada a través de un sistema de telemedicina. Todo es el gran campo de la teleasistencia. Ya hay muchas experiencias, la gente de OMIN, nosotros en OS, los sanatorios tipo FLENI, Instituto Cardiovascular, Saldívar, todos miembros de nuestra asociación, ya tienen mucha experiencia en hacer segundas opiniones o asistencia a distancia. Después viene todo el campo que lo nombró también el doctor, que es el monitoreo de poblaciones vulnerables, que eso es a la inversa, es cómo tomar indicadores de pacientes que están en situación de vulnerabilidad y ser registrados en un lugar a distancia y con las debidas alarmas tratar de estar atento ante una situación de emergencia de una persona que no está en un cuidado personalizado, pero sí en un cuidado monitorizado. Bien, ¿Se entiende? clarísimo. Ese es si se quiere, el gran desafío de los próximos años, que es detectar cuál es el grupo de personas que merece ser monitoreada. Hay entidades estadounidenses, se llama Kaiser Permanente, que estudió muy bien esto, y es cómo se selecciona el nicho de personas que deben ser monitoreadas para que sea realmente costo efectivo, además. Porque no se puede monitorear al 100% de la población. No, entonces, en España tienen un muy buenos trabajos ya realizados, por ejemplo, con pacientes con insuficiencia cardíaca, con pacientes trasplantados, que los van monitoreando a distancia y reducen fuertemente las reinternaciones y las complicaciones de esos pacientes. ¿Y eso supone, doctor, la concurrencia del paciente a algún lugar puntual o ese es desde su domicilio en contacto? Desde donde esté, en su domicilio o en un centro de tercer nivel, si está en un centro de tercer nivel, pero eso genera las alarmas necesarias para que el paciente pueda ser asistido rápidamente. Y el gran campo de acción es la teleeducación, como te decía, que no es solamente enseñar medicina o actualizar. Porque el doctor en un momento dijo, y no pasó desapercibido, me imagino, dijo la clínica y la cirugía. Uno no se imagina operar a distancia, pero sí se imagina hacer un coaching, un mentoring a distancia de cirujanos de vastísima experiencia. A veces existen cirugías de muy poca frecuencia, pero que hay una persona en el mundo que tiene muchísima experiencia en esa cirugía que puede monitorear y hacer el coaching necesario a otra persona que esté operando a distancia. Qué fuerte, claro. Entonces, yo lo que un poco quería, a veces nosotros estamos discutiendo el tema de telemedicina, cosa que es importante que esté sobre la mesa, cuando el mundo ya está transitando otros aspectos tecnológicos, sí, ya lo evolucionó, como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, y todo al servicio de la medicina. Entonces me parece que eso hay que darle la bienvenida.
Sin duda. Ahora, ¿ustedes han encontrado alguna resistencia en el paciente? Esto que yo manifestaba, que naturalmente a veces es el comentario que uno puede recoger, ¿no? ¿Qué riesgo hay en una consulta virtual, como se le llama? Al paciente vos no lo podés obligar a que haga una consulta virtual. Generalmente se le ofrece. El gran secreto de esto es hacer el verdadero, lo que en medicina se llama el triage, o sea, la clasificación de la consulta. Bien. Si la consulta merece y es pasible de ser asistida a distancia. Claro. Por razones externas o por razones propias del paciente. Si el paciente tiene un abdomen agudo, un dolor abdominal, que puede ser, ahí requiere que un médico le toque la panza. Seguro, claro. ¿Correcto? Hay cosas que son inevitables. Ahora, hay una gran cantidad de consultas de baja complejidad o que por razones de distribución sanitaria no disponen del servicio, que la única manera hoy que tenés de resolverlo es o subirlo a un avión, a un medio de transporte y hacer las horas necesarias hasta llevarlo, o mientras se arma esa logística, empezar a monitorearlo a distancia. Y ese es un gran avance. Entonces, por eso hay empresas de ambulancia, como te decía, nosotros tenemos en ACTA hay 2 empresas de emergencias, como es Emergencias Médicas y URG de Rosario y Córdoba. Para estar a disposición de este sistema, o claro, sea, si hay que trasladar... No, pero aparte ellos también hacen asistencia a distancia. Ah, perfecto. Sí, sí. Claro, también están dentro... Claro, porque ellos también resuelven con consulta a distancia, porque el tema de una urgencia no es solamente la atención, sino la logística que pones en marcha. Y la logística la podés poner mucho tiempo antes y vos ya sabes con qué te vas a encontrar. Sin duda. Hoy para hacer telemedicina se necesita una línea telefónica o un Wi-Fi, nada más. En condiciones, para que no haga interferencia, pero está clarísimo. Te quiero decir, no es una gran... Uno piensa que hay que hacer una inversión. Después, la telemedicina, esto lo dice siempre el doctor De Bag, que es uno de los pioneros de la telemedicina argentina del Hospital Garrahan. Sí. Él dice, la telemedicina no es un desarrollo tecnológico, sino un proceso. Es cierto. El gran secreto es armar perfectamente los procesos. Es cierto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No hay que comprar, es una gran inversión. Hay que armar un proceso correcto. Hemos conversado con el equipo del Garrahan, es maravilloso el trabajo que vienen desarrollando, ¿no? Sobre todo siendo el hospital de pediatría de referencia del país. Cuánta gente viene, ¿no? Y bueno, cuánto se ha podido mejorar la accesibilidad con esto. Hay ejemplos que realmente algunos son conmovedores, otros son importantes, otros que desgraciadamente hubo que abortar la teleasistencia y pasar a la atención presencial. Bueno, pero eso demuestra la decisión que, la toma siempre el médico, por eso de este lado siempre hay un médico. Esto no reemplaza a los médicos. Por eso digo, esto que usted cuenta, doctor, de haber tenido que terminar la telecomunicación para encontrarse físicamente, habla de que hay momentos que sí, hay momentos que se resuelve de otra manera, no está en riesgo lo tradicional. Por eso digo, esto no reemplaza la tarea del profesional de la salud, esto la complementa y lo ayuda. Esto es pensar que cuando apareció la electricidad, la medicina occidental tiene 2.400 años, de Hipócrates hasta hoy, y la electricidad tiene 300 años. Por lo tanto, hicimos 2.000 y pico de años sin electricidad. ¿Correcto? Ahora, hoy sería impensado hacerlo sin electricidad. Entonces, esto complementa y ayuda a la tarea médica. Nunca reemplaza la tarea médica. Está clarísimo. ¿Correcto? Doctor, ¿está regulado legalmente en Argentina el ejercicio de telemedicina? Hoy ya tenemos una resolución ministerial que es la resolución de telesalud. De hecho, hay un consejo consultivo en la Secretaría de Salud del Ministerio de Desarrollo Social, del cual ACTRA pertenece a ese miembro consultivo, junto con los hospitales estos que te nombraba al principio, y con una serie de entidades que comparten este tipo de interés, y también con el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho, de Marisa Eisenberg. Sí, hemos conversado con ella. ¿Conoces a Marisa? Marisa es también una luchadora. No hay una ley actualmente en vigencia, tampoco es una práctica ilegal, es una herramienta de acceso, es una herramienta de acceso a la calidad médica, pero me parece que sí, como ocurre en los países que ya tienen muchos años, deberíamos avanzar en una revolución para darle, no seguridad médica, la seguridad médica está, lo que hay que darle es seguridad jurídica también a los pacientes para que se queden ellos tranquilos que están alcanzados por esa seguridad, que de hecho el paciente lo que requiere es más seguridad médica. Las que lo ejercen necesitan más seguridad jurídica. Sin duda. ¿Los profesionales de la salud también se capacitan para ejercer la medicina de esta manera, a través de la telesalud? A ver, la medicina es una sola. Si un paciente tiene una patología, va a ser la misma patología, yo lo atienda de manera presencial o de manera virtual. Porque, insisto, no viene un robot a pensar en lugar del médico.
Ahora, sí creo que se tiene que capacitar en el uso de esas herramientas, pero no es una capacitación como si fuera una especialización médica. Está claro. ¿Correcto? No está dentro de la carrera, digamos, de medicina. Sí, Sí, sí tendría que ser curricular. Ajá. O sea, que empezar en el pregrado de medicina, empezar a enseñar los accesos virtuales y no solo presenciales. Claro. Que también va de la mano de la comunicación, que ha sido también abordada en otro de nuestros programas, la importancia de salud y comunicación. Tal vez va dentro de este nuevo contexto también, ¿no? ¿Esto impacta, doctor, en todos los mecanismos de los centros de salud, tanto públicos como privados? Esta incorporación, ¿no?, de la telesalud en los últimos años, ¿ha impactado también en todo el funcionamiento? A ver, ¿qué significa el impacto? Claro, el impacto en el funcionamiento de la organización, de un hospital, de un centro de salud privado. Sí, los hospitales tienen desarrollos parciales y enfocados en algún, por ejemplo, pasa que hay tantos ejemplos. O sea, ¿tienen áreas específicas sí, para el implementar? Garrahan, por ejemplo, sí. Exacto. El Garrahan sí. Lo sabemos. Y el Posada y el Cruce van en ese camino. Que son los tres que uno tiene identificado. Ya hay provincias que han adherido al Programa Nacional de Telesalud, provincias completas. Provincias, hospitales pediátricos principalmente del norte de nuestro país, que están conectados con el Garrahan para hacer las recorridas. Hay dos formas también de conectarse, lo que se llama sincrónico y asincrónico. Porque, a ver, ¿dónde empieza a hacer telemedicina y dónde no? Yo mando un mail a mi profesor de medicina diciendo, tengo un paciente de estas características, y él me lo contesta. ¿Eso es telemedicina o no es telemedicina? Sí, claro, también es telemedicina. Y si basamos en lo tecnológico, en la comunicación. Pero eso ocurría siempre. Uno generalmente tiende a pensar que telemedicina es cuando aparece una pantalla y yo veo un paciente del otro lado. Pero la telemedicina, porque aparte el gran problema que hay que definir antes de todo esto es cómo registro los datos. Y el otro gran problema a resolver es la jurisdiccionalidad de la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy en Buenos Aires y atiendo a un paciente que está en Jujuy, ¿la práctica dónde se está realizando? ¿En Buenos Aires o en Jujuy? Porque tienen normativas diferentes. Sí, claro. Está invitado, doctor. No, claro. ¿Es donde está el paciente o donde yo dije que lo que tenía que hacer? No sé cómo Eso es lo que tiene que... Yo tampoco lo sé. Está en definición. Yo creo, pero esos son elementos que hay que definir. Comprendo. Por otro lado, el tema de mala praxis. Hay dando vueltas una idea de que el seguro de mala praxis no lo cubre. Nosotros hemos hecho algunas averiguaciones y nos dijeron que sí, pero no está escrito nítidamente. Y bueno, pero eso es todo el marco regulatorio que le falta, que hacíamos mención, ¿no? Y yo creo que está todo cubierto porque todo lo que haga o diga el médico que está asegurado está alcanzado, es responsable médicamente, pero también está alcanzado por el seguro que tiene contratado. Hasta ahora las consultas que hemos hecho nos han dicho que sí está alcanzado. Entiendo que para lo que es formación entre los profesionales es todo 10, digamos, no hay objeciones ahí ni dudas, ¿no? Entiendo cómo para el médico que está lejos de los centros urbanos más importantes es el acceso a la formación, al contacto, a la segunda opinión. Tan es así como vos decís, que los congresos médicos que hoy uno cuando va por los grandes hoteles de Buenos Aires ve cuando hay un congreso, la cantidad de gente que se nuclea, se considera que con el tiempo los congresos van a ser con 100 personas. Y claro. Van a ser todos virtuales, los vas a ver desde, y va a haber un montón de gente. O desde el teléfono de tu casa lo vas a ver, o de donde estés. Seguro. Entonces, la educación médica va en ese camino, va en el camino de la virtualidad también. Es el más fácil, el más sencillo y el que menos discusiones otorga. El tema del monitoreo de los pacientes es lo mismo, que un paciente esté en la casa y yo pueda saber cómo es su ritmo cardíaco, cómo tiene la presión arterial y ante una alarma se dispara un circuito para que sea asistido, eso también. Sí. La discusión es el paciente está en un lado, el médico está en otro. Por ejemplo. Y eso es lo que tenemos que terminar de resolver. Por eso no puede tapar la evolución. Sin dudas. Y nosotros como pacientes, ¿qué compromiso tenemos en esto? ¿Qué nos toca aprender o qué función tenemos que asumir? Yo creo que también? el paciente tiene que saber que esto existe y que es una herramienta que está a su disposición. Nosotros cuando hacemos y las otras empresas que hacen lo mismo, siempre se le pregunta, el paciente consciente que lo van a atender de manera virtual y el límite lo pone siempre el profesional que lo está atendiendo. ¿Y hay privacidad también? Le pregunto, es algo que pienso con usted mientras conversamos. Si yo estoy haciendo una consulta con un profesional a través de internet y de la página, ¿tengo la misma reserva que tengo en un consultorio, por ejemplo? Bueno, esa debe ser la regla a resguardar por el profesional. Tiene que la tener misma la que en su consultorio.
tiene que tener la misma privacidad sí, que un sí, consultorio. sí, porque la violación de secretos médicos no dice que tiene que ser, en cualquiera de sus formas está penada. Está clarísimo. Entonces yo tengo que darle la seguridad. De hecho, el Ministerio está trabajando mucho en la interoperabilidad de todos los sistemas y en el resguardo de los datos. Eso es fundamental. Sí, claro. Porque el resguardo de los datos es fundamental. Se está trabajando mucho más allá, se está trabajando en que el día de mañana todas las personas puedan portar su historia clínica donde esté. Entonces te pasa algo en cualquier lugar del país o del mundo, si se quiere, y vos puedas bajar de la nube los datos de tu historia clínica y entregarlo en ese momento porque hoy no lo puedes hacer. Y esto también está incorporado en el proyecto de telesalud del Ministerio. Asistimos sin dudas a un momento de quiebre y está buenísimo aprovecharlo en las mejores condiciones, ¿no? Yo creo que vamos a volver a conversar, doctor, porque va a ser un tema que va a seguir creciendo y nos va a seguir seguramente cuestionando y lo que queremos generar en este espacio de salud en todas las políticas es esto, es hablar de lo que viene, es aprender como pacientes, es educarnos, es crear conciencia, responsabilidad también. Así que le agradecemos mucho la visita y lo comprometemos para una próxima vez. Con mucho gusto, la verdad me sentí muy cómodo. Bueno. Y quiero decirles que ya la entidad cuenta con 22 entidades, la asociación cuenta con 22 entidades, ya ingresó el Hospital Italiano, el Austral, Vital, o sea, un montón de empresas, Stambolian, muchas empresas líderes en la salud argentina están incorporándose a ACTRA porque ven que esto es una herramienta que tenemos que todos desarrollar y sí dar la seguridad que merece el paciente por un lado y las entidades que lo están desarrollando desde el punto de vista jurídico. Sin dudas. Gracias, doctor. No, gracias a vos. Hablamos de telemedicina, gran tema que seguramente vamos a volver a abordar. Nos encontramos la próxima semana. Un gran placer, como siempre. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.